voy a decir una palabrota, pero bueno, estamos entre amigos, de nuestro hijo de puta, Our Son of a Bitch, parece que se fue referida precisamente a Somoza por el gobierno estadounidense. Eso da lugar, aparte del inicio del antiimperialismo, Daniel Ortega de manera muy pragmática lo que ha hecho es simplemente concentrar todo el poder, tener el monopolio completo de la política y la represión, pero dejando que la economía respire. Eso en Venezuela no fue así. Dos grandes lecciones que aprendió Ortega de los años 80. Primero, la primera es no hay que hacer elecciones libres, porque si hay elecciones libres pierde por paliza como perdió en 1990. Entonces, nuestros países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, yo creo que no son como tres problemáticas diferentes, son tres cabezas del mismo monstruo autoritario, comparten inteligencia militar, métodos de censura. Claramente. No tiene nada que decir de Zapatero, por ejemplo. Es que me parece fundamental. Por Y supuesto. de todos yo sí los creo temas que habla... tendría- Hola, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas a la hora que nos escuchen en su podcast preferido de las dos orillas. Hoy nos acompañan, como siempre, Luz Escobar, exiliada cubana, periodista, Manuel Burón, español, latinoamericanista, viviendo en España, Julio Borges, venezolano, exiliado, viviendo en España, y su servidor, Douglas Castro, nicaragüense, exiliado, viviendo en el Reino Unido. Hoy vamos a hablar de Nicaragua, que muchas personas lo dicen, y es cierto, es la gran dictadura olvidada en América Latina, porque muchas personas solo hablan de Venezuela o de Cuba, especialmente con los últimos años, en el último año con todas las acciones del gobierno Trump hacia la región. Pero hay una paradoja, la dictadura nicaragüense es la más olvidada claramente, pero es la que despierta un consenso más claro, es decir, casi nadie defiende nacional e internacionalmente a la dictadura. Personas que condenan a Ortega difícilmente van a condenar a Díaz-Canel o a los Castro en Cuba. Personas que condenan a Ortega difícilmente condenan a Maduro y a la misma Delcy Rodríguez en Venezuela. Creo que eso es una diferencia bastante importante a destacar. Entonces eso es lo que vamos a estar discutiendo. ¿Por qué Nicaragua es olvidada? ¿Por qué si hay un consenso de que es un régimen autoritario y no con los otros países latinoamericanos? Y hablando de si está olvidada o no está olvidada, también otra tesis. Si cae Venezuela, después cae Cuba, asumiendo que esa es la política de Donald Trump, realmente Nicaragua está en la agenda para ser el siguiente. Pero bueno, antes de meternos a esa discusión fuerte, actual, en un país con bastante, recientemente, pues murió en la cárcel un líder indígena, Brooklyn Rivera, que causó una conmoción brutal en Nicaragua y en otros países que se han pronunciado. Es decir, la situación a lo interno está bastante caliente, aunque no pareciera. Pero creo que hay que tratar de meter en contexto qué significa la dictadura hoy de Nicaragua y cuál es su antecedente histórico. Manuel nos puede decir, pues, de por qué Nicaragua es una especie de síntesis de algo del siglo XX, XIX latinoamericano, para más o menos ubicarnos en la discusión de qué representó Nicaragua, sobre todo para los españoles, Manuel, porque recientemente estuvo un congreso y casi todos los españoles ven con mucho romanticismo las épocas de cuando fueron jóvenes y fueron a Nicaragua como internacionalistas en movimientos de solidaridad. Bueno, gracias Douglas y saludos a todos. Bueno, quien sabe realmente de Nicaragua es Douglas, ¿no? Yo puedo dar la visión de profesor de Historia de América aquí en España, ¿no? Que cuando tenemos que explicar el siglo XX, Nicaragua es una buena síntesis de lo que pasa en toda América Latina, ¿no? Y ese contraste que decía Douglas es interesante, ¿no? Entre la expectativa y atención que levantó la revolución sandinista en los años 70 en Nicaragua, pienso en España, ¿eh? Y la desatención absoluta de la dictadura, ¿no? Actual. ¿Y por qué parece que Nicaragua concentra buena parte de las contradicciones del siglo XX latinoamericano? Bueno, empezando por el que donde quizás sea uno de los países, bueno, aparte de Rubén Darío, por supuesto, y el inicio del modernismo y de todo lo que queráis, pero hablando estrictamente de política, el inicio del antiimperialismo, ¿no? Con Augusto César Sandino en los años 20, ese famoso manifiesto de 1927, manifiesto arielista, ¿no? En esa contraposición entre Alier y Calibán, ¿no? Tomando esa dicotomía shakespeariana, ¿no? De la tempestad
Ariel sería América Latina, ¿no? Lo espiritualmente y artística y literariamente elevado. Calibán, no materialista, sería Estados Unidos, ¿no? Bueno, Sandino toma esta contraposición entre Ariel y Calibán y se enfrenta al intervencionismo estadounidense, ¿no? Ya saben cómo termina, con la figura de Somoza, que recorre todo el siglo XX. Esa famosa expresión que sale casi todos los días en la prensa de, voy a decir una palabrota, pero bueno, estamos entre amigos, de nuestro hijo de puta, our son of a bitch, parece que se fue referida precisamente a Somoza por el gobierno estadounidense. Bueno, eso da lugar, aparte del inicio del antiimperialismo, una de las últimas revoluciones, la Revolución Bonita, ¿no? Que parecía más o menos incruenta o así se vio desde Europa, con el triunfo del Frente de Liberación Nacional Sandinista, en la época del Frente de Liberaciones Nacionales, a imagen y semejanza de Túnez, etcétera, Argelia, etcétera, etcétera. Pero finalmente, cuando en 2006, cuando gana las elecciones Daniel Ortega, y también es sintomático de una manera lamentablemente muy eh, habitual actualmente, donde ya no se toma el poder como había hecho Fidel Castro en Cuba u otros ejemplos, sino Sí. vaciando la democracia desde dentro. Y esto ya estamos en 2026 y en todos sus países y contextos puedan sacar Claro. comparaciones con lo que pasa, ¿no? Sí, no, Y ya me callo. interesante. Sí, interesante porque yo sí creo que Nicaragua, por ejemplo, hablando de Venezuela, y quiero preguntarte a vos, Julio, varias cosas, porque relación con Nicaragua y Venezuela es brutal. Pues uno lee la historia de la Revolución Sandinista, no hubiera sido posible sin la cooperación directa de Carlos Andrés Pérez, primer punto. Uno ve la historia de la transición en Nicaragua en 1990 y no hubiera sido posible sin la intervención de Carlos Andrés Pérez. Es decir, que Carlos Andrés Pérez tiene una importancia central en Nicaragua en 1979 como en 1989 para los dos procesos, la revolución y la transición. E inclusive cuando yo veo el proceso venezolano, pues lo que está pasando ahorita con Delcy, una posible transición, para mí los grandes riesgos es que una transición venezolana sea como una transición de los años 90, es decir, que queden enclaves autoritarios demasiado fuertes dentro del Estado que luego permitan el retorno de un chavismo más adelante, 15, 20, 16 años. Es decir, existen esos vínculos. Pero Julio, ¿qué te parece a vos ese tema? Pues porque a mí, yo sinceramente, que estoy muy metido con el tema venezolano y cubano, sí me indigna, pues, de que muchas personas sí digan, qué terrible la situación que viven los nicaragüenses, de represión, de cierre democrático, pero que no se atrevan a nombrar lo mismo para el régimen chavista o lo mismo para el régimen cubano. ¿Por qué crees vos de que sobre todo desde la izquierda europea, sobre todo, sí hay una clara crítica al régimen nicaragüense, aunque eso no se traduzca en políticas directas, pues desde los gobiernos o de que ellos presionen para los gobiernos para que hagan algo con respecto a Nicaragua, pero que realmente ese tipo de personas tratan de tener cierta equidistancia con respecto a Venezuela y en el caso de Cuba, pues apoyo total. ¿Por qué crees que pasa eso? Esa es la primera pregunta. Luego te hago otra pregunta sobre el tema de si Nicaragua está o no está en la agenda después de Venezuela, Cuba, si realmente Nicaragua está en ese paquete. Pero me Claro. gustaría que tu reacción a lo primero. No, bueno, a mí me parece, Douglas, obviamente que tú eres, como dice Manuel, el experto en Nicaragua, ¿no? Nosotros más bien estamos validando cosas contigo, pero sí es cierto que pareciera que Nicaragua no está tan en el centro del escenario como el caso de Cuba y Venezuela. Al mismo tiempo, ahí han sucedido temas de violaciones de derechos humanos tan o más grotescos que en Venezuela y que en la propia Cuba. Y una de las cosas que, no sé, a veces pienso, y tú me corregirás, que quizás tiene que ver con el tema migratorio, en el sentido de no agitar el tema migratorio de Nicaragua hacia Estados Unidos, por ejemplo, es que increíblemente desde el punto de vista político es un infierno lo que se vive en Nicaragua, pero desde el punto de vista económico es algo que tiene como una especie de mirada y hasta de justificar muchas cosas porque no ha sido ni siquiera tocado por los Estados Unidos, siendo una economía mucho más dependiente de los Estados Unidos que cualquier otra, y no ha habido ningún tipo de presión utilizando esa dependencia enorme económica que tiene Nicaragua a los Estados Unidos para buscar que con esa presión haya cambios hacia la libertad o hacia la democracia. Y entiendo incluso que en el caso nicaragüense
este, buena parte, por lo que he escuchado, del sector privado se siente contento con el status quo y el ecosistema económico que se ha creado allí, como separando de nuevo política y democracia con economía y con inversiones. Entonces creo que eso pesa porque es un país donde la gente está dispuesto a ver a un lado con el tema político porque la parte económica mal que bien está funcionando. Y pienso que el tema tiene que ver quizás con lo migratorio. Si Nicaragua además tuviera problemas migratorios mucho más graves de los que tiene o problemas económicos más graves o presión económica, quizás se hablaría más de Nicaragua. Entonces creo que ahí se ha logrado un equilibrio muy perverso, del cual por supuesto Daniel Ortega de manera muy, muy pragmática lo que ha hecho es simplemente concentrar todo el poder, tener el monopolio completo de la política y la represión, pero dejando que la economía respire. Eso en Venezuela no fue así. Y creo que ya hay una diferencia por lo cual de alguna manera la dictadura olvidada de la América Latina en este caso comparado con Cuba y Venezuela. No, interesante lo que decís. Fíjate que sobre ese tema económico, bueno, yo creo que Ortega, yo digo la primera etapa de la dictadura, a la revolución. Muchos amigos se enojan, pues, porque en los ambientes académicos todavía sigue habiendo mucho romanticismo con la revolución. Y me acuerdo una vez, Juan Carlos Monedero, que creo que no es santo de devoción de ninguno de nosotros, dijo Nicaragua, la última revolución romántica. Pero bueno, entonces, porque efectivamente eso así es en las universidades, mucha gente lo ve con mucho romanticismo, pero yo quiero plantear de que dos cosas, dos grandes lecciones que aprendió Ortega de los años 80. Primero, la primera es no hay que hacer elecciones libres, porque si hay elecciones libres pierde por paliza como perdió en 1990. Este es un aprendizaje básico. Pero el segundo gran aprendizaje de Ortega fue el tema de la estabilidad macroeconómica, el no desordenar las cuentas nacionales y no provocar hiperinflación, porque Nicaragua vivió un periodo brutal de hiperinflación en los años 80, como de 13.000% en 1987. Es decir, fue una situación brutal. Es decir, Nicaragua ya estaba en desnutrición y los 80 fue a los huesos, es decir, la crisis. Pues, es decir, hace poco un economista en este congreso que estuvo dijo de que Venezuela, imagínate un país que tenga 100 kilos y el chavismo lo redujo a 30 kilos, dice, porque se redujo un 30% la economía. Entonces yo decía en Nicaragua, en Nicaragua estábamos por debajo en desnutrición y fueron a los huesos. Entonces Ortega aprendió eso. Entonces Ortega económicamente es muy ortodoxo. Es decir, por eso es que tiene una perfecta relación con el Fondo Monetario Internacional y cuando hay las evaluaciones del famoso artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua se saca 100. Mucha gente se molesta y todo ese tipo de cosas, pero yo les digo, pero es que ese es el aprendizaje de Ortega. Es decir, el aprendizaje de Ortega es que no puede jugar con la macroeconomía y es neoliberal, aunque no le guste decir, pues es decir, él tiene un enfoque ortodoxo de economía. Y ya voy con vos, Luz, pero lo que pasa con Ortega, en ese caso del económico, es que Ortega es como aquel mal alumno que siempre le fue mal en las clases, que reprobaba y pasaba de panzazo, dicen en Nicaragua, con 60, ¿entiendes? Pero como no destruyó la economía en el 2007, para muchas personas eso es un gran éxito. A pesar de que Ortega lo que administra es el subdesarrollo, claramente, pero no Pero ¿por ocasiona qué eso. crees que no le Ajá. dan presión por el lado económico, Douglas? Por más que él sea ¿Por qué buen no le dan alumno. presión a él? Porque yo creo de que, como vos decís, vos no quieren sumar esa ola migratoria como en el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen unos niveles de migración muy altos, aunque Nicaragua, después del 2018, paradójicamente, la migración ha sido más por temas políticos y en términos proporcionales superó a la hondureña. El 30% del PIB en Nicaragua es remesa, imagínate. Claro. Pero yo creo que tiene que ver con que Ortega no ha atentado contra los grandes capitales, nacionales ni internacionales. Yo sí creo de que no es que se sientan cómodos totalmente. Claramente a estos sectores privados les gustaría tener a otro régimen que no les tenga una pistola en la cabeza, pero están haciendo plata, están bien. Entonces yo creo que Ortega en el lado económico ha priorizado de manera muy pragmática el no tocar ese tipo de intereses. No como en el caso de Venezuela, pues expropiaciones no hay en Nicaragua. Últimamente hubo una crisis de una expropiación con una minera gringa israelí y ya se la regresaron, sí, para disminuir. Entonces yo creo que ellos han establecido que eso no debe de ser, es decir, esa es una línea roja para Ortega, no ocasionar crisis económica. Eso claramente es la política de Ortega. Si no, vos mirá, toda su macroeconomía es súper ortodoxa, como les decía al inicio. Luz, sobre Cuba, pues, en Nicaragua, hace poco casualmente estuve en un restaurante cubano en Bristol, entonces en Bristol le voy a hacer publicidad al señor. El señor decía patria y vida
abajo Díaz Canel, Cingado y todo eso en el restaurante. Como, Me como, como encanta. para quien, como para quien dice, pues, porque Bristol es como de las ciudades más progresistas del Reino Unido. Entonces me imagino que el señor es Ujú. como que no quiero que me venga ninguno de estos aquí a mi restaurante. Entonces en la entrada tenía Como una advertencia. una advertencia, aquí no se habla bien de la dictadura. Ya, el señor. Pero hablando yo con él, el señor me dice, pero mira, Douglas, en Nicaragua la gente respira, dice. Hay muchos cubanos con negocios en Nicaragua que les va bien, dice. Entonces yo creo que ese es el problema de Nicaragua, dice. Porque, sí, porque hay muchos cubanos en Nicaragua. Yo toda el congrí, la ropa vieja, la yuca con moho, toda esa comida cubana yo la probé en Nicaragua, hecha por cubanos. Y me hacía el chiste, me hacía el chiste el cubano. ¿Sabes qué pasa, Dula? Vos has comido más comida cubana nacional que los cubanos, porque el cubano no ha comido nada, no pasa de comer chícharos y cosas así. Una barbaridad, pues lo que me dijo el señor, pero parece que es cierto. Pero me dice, por lo menos respiran económicamente. Y eso es importante, pues creo, claramente. Eso hace que la dictadura sea más resiliente, claramente. Pero, ¿cómo ves? Esa es la misma pregunta que le dice a Julio Borges, pues porque volvemos a lo mismo. Los mismos que denuncian a la dictadura en Nicaragua por represiva, por cerrada, no denuncian a la dictadura cubana. Y lo otro que yo te quería decir es de que sobre el tema de la agenda, pues porque yo siempre le digo a muchas personas, por ejemplo, en Miami, yo creo que la comunidad cubana en Miami, el mismo Marco Rubio, muchas personas que conocen a Marco Rubio en Nicaragua se sorprenden del conocimiento que tiene Marco Rubio en Nicaragua. Ya no digamos María Elvira Salazar. María Elvira Salazar estuvo casada con Arturo Cruz. María Elvira Salazar vivió en los años 90 en Nicaragua. Entonces hay un vínculo que a veces no es muy visible en medios de comunicación, pero el vínculo entre el exilio nicaragüense en Miami con el exilio cubano es brutal, puedes decir, es de años, de 30, 40 años. ¿Cómo ves todo eso, Luz? Bueno, a ver, tú decías esto de la comida y me daba gracia porque esto ha sido la base de muchos testimonios que yo recibo de gente que está no solamente en Nicaragua, también en México, que han sido devueltos o que no han podido cruzar la frontera. Me dicen, Luz, es que aquí podemos tener una comida diaria. Yo en Cuba cuando me fui estaba pasando hambre, literalmente no podía comprar ni siquiera el pan para desayunar. Entonces, em, personas que tenían un apartamento en El Vedado, que El Vedado en La Habana es una zona privilegiada. De pronto están en un pueblito de Managua, donde literalmente, vamos a decir así, ellos dicen, yo estoy sorprendido porque veo lo mismo una vaca pasar por la calle, que es como que todo muy, muy campestre, ¿no? Pero ellos no extrañan lo que significa una gran ciudad como La Habana porque han podido hacer algo tan básico como desayunar, almorzar y comer. Entonces, en nuestros países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, yo creo que no son como tres problemáticas diferentes, son tres cabezas del mismo monstruo autoritario. Comparten inteligencia militar, métodos de censura, mismo soporte represivo, los mismos aliados en Moscú, en Pekín, en Teherán. O sea, yo creo que no se puede debilitar el autoritarismo en la región si dejamos ahí en Managua ese balón de oxígeno. A la hora de denunciar, nuestra respuesta desde aquí, desde el exilio, tiene que ser una respuesta en conjunto, no puede ser dejar uno por el otro, ¿no? No va a haber libertad completa en Cuba si en Venezuela no se concreta o en Nicaragua. Yo creo que el éxito que ha tenido esta dupla, ¿no? De Ortega y Murillo, más que en el aparato represivo, que yo creo que finalmente a ellos les salió mal toda esa estructura, porque eh, la batalla en las calles de Managua fue fuerte. El éxito de ellos ha sido eso que estamos usando hoy como pie en este programa, el hecho de que se han olvidado, de que se han olvidado de Nicaragua. Sí, ya voy con vos, Julio. Hablando de lo que decías sobre cómo comparten inteligencia y eso, y todos los vínculos que hay entre estos regímenes autoritarios, es que en Nicaragua la inteligencia la fundaron los cubanos. La fundó, uno de ellos Claro, fue por eso digo que Renan. vienen de la misma matriz. Sí, la Somos fundó Renan Montero. Renan Montero es uno que estuvo con el Che Guevara en toda América Latina, que vivió en Nicaragua y hay varios, cuando uno lee los archivos pues, de la Fundación de la Inteligencia Nicaragüense, claramente la fundan los cubanos, sobre todo con apoyo de la
de la Alemania Oriental, creo que era la Stasi, Sí, sí, la la Stasi. policía del Stasi, es decir, esos son los que fundan la policía secreta de Nicaragua, por eso es que es bastante eficiente esas relaciones. Y en el caso de, ya voy con vos, Julio, que levantaste la mano, y después comando que quiero hacer una pregunta bastante interesante sobre España, porque España realmente, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy solidario con los nicaragüenses, le ha dado nacionalidad a muchas personas, recientemente incorporaron a Sergio Ramírez a la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, sí, yo sí creo que los nicaragüenses tenemos poco que quejarnos del gobierno español, pues en general nos gustaría que hiciera más, pero sí creo que la solidaridad ha sido brutal. Y Julio, por ejemplo, otro punto que para mí es importante es la cooperación venezolana hacia Nicaragua, cooperación entre comillas. En Nicaragua llegaron más de 5.000 millones de dólares venezolanos, es decir, como 500 millones en un año al máximo. Eso casi era el 10% del PIB. Eso le permitió a Ortega tener una economía sana, una economía bastante ortodoxa, como decía al inicio, pero también porque tuvo ese colchón que fue la cooperación venezolana. Cuando cae la cooperación venezolana en el 2018, en Nicaragua hay un estallido social. ¿Qué opinas vos de esa relación? ¿Cómo ves eso hacia futuro? Nicaragua, Venezuela, inclusive una transición a democrática, porque nosotros como nicaragüenses decimos, y ay, los demócratas venezolanos van a venir a cobrar eso después a nosotros. Y nosotros, esa plata se la robaron en Nicaragua, es decir, no la debemos. Porque yo le dije eso hace poco a una amiga venezolana y ella me dice, ay, nos robaron los nicaragüenses 5.000 millones de dólares. Suave, le digo. Nos fuimos nosotros, yo fue Ortega. No, bueno, es que la verdad que la historia de periodo de Chávez y periodo de Maduro, de la cantidad de dinero que se regaló o se donó o se puso en préstamos blandos, la suma que tenemos nosotros llega a 70.000 millones de dólares. Hay que ver lo que es eso. 70.000 millones de dólares a más de 40 países con diferentes tipos de asistencia, regalos, desde cosas absurdas hasta temas relacionados con infraestructura, lo que ustedes se puedan imaginar. Y en el caso de Nicaragua, al día de hoy, la deuda formal de Nicaragua con Venezuela son 5.000 millones de dólares. Eso es cierto. Ujú. Este, el tema de si se va a cobrar o no, Douglas, eso lo podemos hablar después, pero obviamente esa deuda está allí. Esa deuda se fue acumulando después con el ALBA y con todos los mecanismos también petroleros, pero eso fue vital no solamente para Nicaragua, sino para el resto de los países. Pero yo lo que quería preguntarte, Douglas, porque me parece que es Ajá. interesante y lo tocaste muy rasante en el principio, que es que fíjate, cuando Maduro comete el fraude en las elecciones del 24 de julio y se juramenta rápidamente, el gran tótem que fue ya fue Daniel Ortega, lo cual muestra lo decadente que está todo el proceso. Estaba, por supuesto, Díaz-Canel y Ortega, pero Ortega fue como el gran invitado internacional de la juramentación express que hizo Maduro. Y uno ve entonces, muere Fidel, viene Raúl, Díaz-Canel, lograron algún tipo de sucesión. Muere Chávez, viene Maduro. Y en el caso de Nicaragua uno se pregunta, ¿se puede tragar los nicaragüenses que si desaparece Daniel Ortega, la esposa sea realmente la copresidenta que se quede? ¿Hay sucesión allí? ¿O eso es algo que el país no digiere? Porque me parece que ahí hay un tema interesante, pues el último moicano que queda entre Chávez y Fidel es Daniel Ortega, ¿no? Y me gustaría tu Mira, opinión fíjate sobre que eso. casualmente, hoy con vos, Manuel, yo hacerte una pregunta. Mira, casualmente escribí un paper sobre eso para presentarlo en el Congreso de LAS en París, sobre la sucesión autoritaria y dinástica en Nicaragua. Mira, yo creo de que están jugando con fuego, Rosario Murillo, porque cuando vos analizas históricamente las autocracias modernas, los dos grandes intentos fueron el de Jiang Qing en China, la esposa de Mao, que la purgaron después de que muere Mao, y también Grace Mugabe en Zimbabue, que la purgaron también. Entonces eso casualmente una cubana, Luz, de Amnistía Internacional, se me olvidó el nombre, ella le llama Joana Silano, ella Joana dijo, Silano, sí, la esposa de Armando Chaguaceda, de dijo Chabacero. la conyugalización del poder. Yo le llamaba la sucesión conyugal. Decir, eso es único, pues realmente que lo logren es bastante difícil. Entonces yo creo que la coyuntura crítica en Nicaragua es, si muere Ortega, Rosario Murillo la tiene bastante difícil, no solo por los nicaragüenses y los opositores, que claramente no la quieren, el problema es el Frente Sandinista. Es decir, muchas personas que están ahí esperando el momento y es por eso que ella también ha sido hábil de tratar de limpiar el terreno en,
en Nicaragua de los adversarios a lo interno del Frente Sandinista, porque sí, tiene muchas vulnerabilidades, pero no solo por el país, sino que a nivel mundial, es decir, eso es muy difícil. El caso más cercano es el de Azerbaiyán, la esposa de Aliyev, que ella es vicepresidenta de Azerbaiyán. Nicaragua es otro nivel porque no es vicepresidenta, es copresidenta al mismo nivel jerárquico. Entonces lo de Nicaragua es algo bastante bien raro que, pero a mi parecer, puede terminar mal, porque yo sí creo que no hay que olvidar que Nicaragua tiene una política bien violenta, sino decir, pregúntele a qué le pasó a Sandino con Somoza cuando ya había terminado la guerra, que lo asesinó, o qué le pasó al hijo de Somoza en Paraguay, pues que le pegaron un roquetazo. Es decir, la violencia política está ahí detrás, y yo sí creo que Rosario está jugando con fuego. Manuel, yo quería preguntarte sobre el caso de España, pues porque España, para nosotros los nicaragüenses, sin duda es el país después de Estados Unidos el que puede jugar un rol de los roles más importantes para una eventual transición en Nicaragua. Pues España ha tratado de jugar el rol de sí, es crítica con la dictadura, pero siempre tener un lazo, es decir, es de los pocos que tienen embajada en Nicaragua. Recientemente The Objective habló de que la prioridad de ellos es que estén en la cumbre iberoamericana, creo que es esa la que va a haber en noviembre en Madrid. Entonces hay como ese tema, pues, de presión dura de España. España no mueve el tema de Nicaragua para que haya sanciones de la Unión Europea, pero porque al mismo tiempo quiere tener jugar un rol, pues, de vaso de comunicación, pero al mismo tiempo hay bastante solidaridad. Yo quería preguntarte sobre el tema de Nicaragua en España, pues, porque a mí me sorprendió en este congreso que estuve, casi todos los españoles, pues, habían estado en Nicaragua en los años 80. Claro, eran universitarios de sectores más progresistas, pero me pareció interesante, pues, la presencia que tuvo Nicaragua en esos momentos y que todavía hay una política bastante activa, pues porque darle la nacionalidad a bastantes nicaragüenses creo que es algo bastante fuerte, pues. Bueno, has tocado varios temas, ¿no? Claro, yo distinguiría el posible rol en una posible transición a Nicaragua de España, que sería fundamental, de la labor de cooperación que España juega con muchos países, pero Nicaragua entre ellas, del papel específico que puede jugar este gobierno, que ya es otra cosa, ¿no? Y de la relación, podemos decir, cultural de Nicaragua y social de Nicaragua con España, con todas las nacionalizaciones, pero también con la presencia aquí, por ejemplo, de Sergio Ramírez, que para los que no lo conozcan y no tienen, pues, seguramente la mayoría sí, pero no tienen por qué. Es un personaje fundamental tanto en la primera junta de gobierno como posterior alejamiento de Daniel Ortega, como es una figura central actualmente en la literatura de España. ¿Eh? Recientemente ha heredado el sillón en la Real Academia de la Lengua de Mario Vargas Llosa, nada más y nada Y que menos. fue bastante polémico. Yo leí varias polémicas sobre eso. Ya, es polémico. Vamos a variar un poquito el debate, pero no sé qué opinaréis vosotros, pero eh, mm, se ha hecho común en España, y particularmente en el diario más escrito, más leído, que es El País, muy relacionado con el gobierno, sobre todo últimamente, la figura del escritor latinoamericano que puede inaugurar Vargas Llosa, pero no tiene por qué, y que podemos extender a Juan Gabriel Vázquez, a Martín Caparrós, ¿no? Colombiano, argentino, y a Sergio Ramírez. ¿No? Y a mí me llama la atención que todos esos que escriben artículos excelentes, pero no hablan de política europea y política española. Y a mí Ujú. me da mucha rabia, porque estoy seguro que tienen una opinión y que, como vuestra opinión en este maravilloso podcast, puede ser muy útil para los españoles, ¿no? Yo no sé qué opinaréis y qué opinará Douglas, pero sí, la labor de Sergio Ramírez aquí es fundamental. Es un gran escritor y aquí se lee mucho y se le... Pero a mí me da la sensación, y siempre escribe artículos, o muchas veces artículos muy duros con la situación de Nicaragua y con otros, pero a mí me da la sensación de que esta figura del intelectual latinoamericano está en España a cambio de no hablar de la situación política española. Mira, ¿No? No sé qué solo para un, opinaréis. solo para un punto sobre la polémica de Sergio Ramírez que mencionó Luz Escobar. Pues la polémica de Sergio Ramírez es que muchas personas, sobre todo las que fueron víctimas del sandinismo en los años 80, ven en él responsabilidades sobre su rol porque fue el vicepresidente y un vicepresidente con muchos poderes.
Es decir, esas personas lo ven con bastante rechazo. En mi caso, pues, y el de muchas personas, yo soy de la opinión de que a la dictadura le incomoda que Sergio Ramírez sea parte de la Real Academia Española, sí. Y si a la dictadura le incomoda, a mí me gusta. Entonces, es decir, yo soy bastante pragmático de que todo lo que no le guste a Ortega, yo lo aplaudo. Entonces yo sé porque claramente, porque eso hay que reconocerlo, pues. Yo siempre se lo he dicho a muchas personas, sobre todo de izquierda a nivel internacional, mira, le digo, Ortega prefiere entregarle el poder a la extrema derecha o a la derecha que a la disidencia sandinista. Hay que tener bastante claro que una transición en Nicaragua, las disidencias sandinistas no van a tener un rol demasiado fuerte porque eso es como una gran línea roja de Ortega, pues. Entonces, ellos le generan bastante incomodidad a Ortega, entonces yo soy bastante pragmático en ese sentido, pues para mí lo aplaudo, como te digo. Pero lo segundo que decís claramente, ¿cierto? Pues a mí no me cabe ninguna duda, pues, de que Sergio Ramírez, con la experiencia que tiene y la visión que tiene, podría tener muchos puntos, no aplaudir muchas de las cosas que se Claro, hacen en Europa, pues, no claramente. tiene nada que decir de Zapatero, por ejemplo. Es que me parece fundamental. Por Y de supuesto, yo todos sí los creo que temas que habla, tendría, yo sé, lo que mi punto es que yo sí creo que tendría algo que decir y yo estoy claro de que no creo que esta persona apoye a Zapatero, ni muchas de las posturas claramente no democráticas o iliberales que ha hecho el mismo Pedro Sánchez. Pero como vos decís, están en el plan de preferimos tener la relación, ser más pragmáticos y el tener la plataforma a cambio de eso, pues yo sé que eso no es lo mejor, pero estoy de acuerdo. Para mí ese es mi punto, pues ellos prefieren estar ahí con el apoyo y no decir nada y están en ese intercambio. Nos queda un minuto cada uno. Ya terminamos, no duró nada este programa. Yo quería Entonces quería preguntarte algo, me Ajá, parece, no, me parece muy ajá, sí, sí. interesante el punto que ha traído Manuel, en el sentido que yo lo veo también en el caso venezolano, que tampoco optan por opinar por la política interna porque no quieren incomodar su zona de confort. Pero aprovecho para hacerte una pregunta con el tema de Nicaragua también que me parece interesante. En el caso venezolano o en el caso cubano, buena parte de la presión internacional viene dada porque lo consideran tanto Venezuela y a Cuba como patios en donde hay un desarrollo de crimen organizado brutal. Eso también es parte del ecosistema de Nicaragua, el crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, o se ha logrado mantener en un tratado de límites allí. Mira, a mi criterio, como decimos en Nicaragua, a huevos. El crimen organizado en Nicaragua está geográficamente todo pasa por ahí. Además de que en Nicaragua siempre encuentran droga o siempre encuentran dólares, pero nunca encuentran narco. Es decir, y entonces en Nicaragua le dicen que la droga o los dólares son las remesas del crimen organizado para Nicaragua. Esa es la broma que hace la gente. Pero yo creo que Ortega ha sido muy inteligente, pues, en no generar ningún. Además, hay una historia, como decía Luz Escobar. En Nicaragua estuvo Pablo Escobar, Alejandro Leder. En el último libro que escribió sobre vida y muerte, creo, del cártel de Medellín, cuenta todas esas historias Así con el es. régimen cubano y con el régimen nicaragüense. Claramente existen esos vínculos, pero Ortega ha sido muy hábil en de que no se vea abiertamente o de gestionarlo de una buena forma, de que no haya violencia en Nicaragua y ese tipo de cuestiones. Pero la geografía lo dice, pues, si en Honduras hay un problema, si en Costa Rica hay un problema, si en todo el Centroamérica hay un problema de que pasan toneladas y toneladas de cocaína y de todo tipo de crimen organizado, ¿cómo se van a saltar Nicaragua? Eso es imposible, pues. Entonces yo sí creo que existe, pero Ortega lo ha manejado hábilmente. Bueno, estamos sobre el programa. Quería las palabras finales de Luz. ¿Cómo ves? ¿Nicaragua está en la agenda, sí o no? Si cae Venezuela, después cae Cuba, después viene Nicaragua. ¿Cuál es tu opinión o tu opinión general sobre eso? Lo vamos con Manuel y cerramos con Julio. Un minuto, porque estamos sobre el tiempo. No, simplemente decir que esta estrategia del régimen orteguista es muy cruel y que es un error gravísimo de la geopolítica actual, incluyendo en esto a las prioridades que ha tenido la administración de Donald Trump, tratar a Nicaragua como un punto ciego o un actor secundario. O sea, está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. Esto es algo que yo, como periodista exiliada que sufrió en Cuba la represión y todo lo que sabemos que ejecuta el régimen contra las voces disidentes en Cuba, no me canso de denunciar. Cada vez que yo hablo de Cuba, hablo también de Venezuela y Nicaragua y yo espero lo mismo a cambio. A mí me pone muy triste cada vez que veo a venezolanos o a nicaragüenses hablar de sus realidades como casos aislados. O sea, esto es algo que yo creo que hay que denunciar como lo que es. Es prácticamente una misma línea de poderes autoritarios. Entonces, de esa forma es que yo creo que
sería más efectivo denunciarlo y de esa forma también sería más efectivo combatirlo. Manuel, tus palabras finales. Yo suelo decir que qué contradicción la excitación y la atención que despiertan siempre las revoluciones y el hastío y el desentendimiento que nos invade con las dictaduras, y debería ser al revés. Perfecto. Julio, Bueno, yo sí considero que Cuba es parte de la agenda internacional de la presión que está haciendo Estados Unidos. Nicaragua. Perdón, en Nicaragua, perdón, hace poco sucedió algo que me pareció bien elocuente, y es que Nicaragua estaba nombrando embajador tras embajador en Venezuela y los iban rechazando. Y en mi impresión, ese rechazo tenía que ver con la penetración ya de Estados Unidos rechazando a esos embajadores nicaragüenses. Lo que quiero decir es que son parte del radar, y confío en que en los próximos meses tengo mucha convicción que va a haber cambios en Cuba e inmediatamente después en Nicaragua. Yo creo que sí es parte de un proceso que se va a dar. Bueno, ojalá que eso suceda, porque si suceda los espero en Managua, pues grabando este programa en vivo a los días siguientes con el, bueno, 35 grados, vale. es muy caliente, espero que aguanten, aunque creo que los cubanos y los venezolanos saben de calor, pero bueno, hasta la próxima en las 2 horas, qué agrado estar siempre con ustedes y con todo el feedback que recibimos de los escuchas. Hasta luego.